canal en YouTube. Un gusto como siempre saludarlo. Les saluda el profesor Marcio Toruño. En esta ocasión le he preparado un video acerca de la desobediencia civil. Un tema de actualidad, un tema de necesidad, ¿verdad?, de profundizar sobre el mismo de acuerdo a la coyuntura actual que vive en nuestro país Nicaragua. Ya estamos a finales del mes de julio, ¿verdad? Y la crisis que actualmente vive el país debe de ser detenidamente analizada. Entonces, como ustedes han observado, han visto en las noticias, ¿verdad?, se habla de una desobediencia civil, también se habla de una desobediencia fiscal que está altamente relacionada, ¿verdad?, con la desobediencia civil. Entonces acá vamos a profundizar acerca de este tema. Acá ustedes pueden observar, ¿verdad?, la frase del señor Henry David Thoreau. Este señor, ¿verdad?, nació en Massachusetts, Estados Unidos. Se le considera el padre de la desobediencia civil, porque la filosofía de vida que él tenía era de que la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad, ¿verdad? Y esto también podemos apoyar, ¿verdad?, lo que su filosofía de vida en base a lo que dice el libro de San Agustín acerca de la libertad, ¿verdad? Él hacía una diferencia entre lo que es el libre albedrío y la libertad. El libre albedrío es la elección que uno tiene, ¿verdad?, para escoger entre el bien y el mal, y la libertad es el buen uso del libre albedrío, es decir, que si yo hago uso correcto de esa libertad que yo tengo para hacer las cosas, voy a ser totalmente libre. Además, ¿verdad?, mencionaba Henry de que los obedientes solamente son simples esclavos. Entonces, en base a este pequeño, ¿verdad?, preámbulo que acabo de hacer, yo sé de que algún comentario que yo haga a título personal, ¿verdad?, todo lo que yo voy a abordar ahorita es a título personal, como Marcio Antonio Toruño Valladares. Nada tiene que ver, ¿verdad?, con alguna empresa donde yo preste servicio. Todo es a título personal. Quizás algunos de los comentarios que yo vaya a mencionar, ¿verdad?, puedan causar algún roce emocional, ¿verdad?, en algunos nicaragüenses, pero que en definitiva, ¿verdad?, quiero dejar claro de que todos los comentarios son meramente técnicos. Todo el comentario que yo vaya a mencionar va a estar fundamentado, ¿verdad?, va a estar en base a lo que yo he visto, lo que yo he analizado a mi criterio y a mi juicio como profesional y personal. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿verdad?, ¿es legal la desobediencia civil? ¿Verdad? Entonces, como ustedes han visto en la noticia, ¿verdad?, que se han pronunciado varias asociaciones, varios gremios y hasta comerciantes, ¿verdad?, acerca de la desobediencia civil. Entonces, a simple vista pareciera que sí, ¿verdad?, pero desde mi punto de vista legal, ¿verdad?, la desobediencia civil no es legal. Entonces uno tiene que pagar los impuestos correctamente, uno debe de aportar al Estado. Entonces, como dije al inicio, puede ser que algunos comentarios estén a favor del gobierno y otros comentarios pueden estar en contra del gobierno, ¿verdad? Pero el objetivo principal acá es analizar y profundizar el tema de la desobediencia civil. Entonces, ¿es legal la desobediencia civil? No, ¿verdad? Entonces, pareciera que este caso ya está resuelto, ¿verdad? Pero habría que profundizar más sobre este asunto, ¿verdad?, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a poner mucho ojo, ¿verdad?, mucha atención acá, porque, ¿verdad?, vamos a abordar una publicación que se hizo
en el año 2010, ¿verdad? Estamos hablando de ya hace aproximadamente 8 años, ¿verdad? Donde se le hizo una pregunta, ¿verdad?, al doctor Julio Francisco Báez Cortés, un profesional altamente calificado en Nicaragua, un profesional que yo admiro muchísimo, ¿verdad? Respeto, ¿verdad? Y como dice una frase, ¿verdad?, cuando yo sea grande quisiera ser como él. ¿Verdad? Este señor es autorizado para hablar en temas fiscales en Nicaragua. Es un abogado, economista, especialista en finanzas públicas, es un especialista en tributación, es presidente del INIEP, ¿verdad? Es autor del libro Todo sobre Impuestos en sus 8 ediciones, miembro del ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, miembro del IFA, que es la Asociación Fiscal Internacional. Es un consultor independiente, también es un consultor, ¿verdad?, dentro del despacho del mismo Báez Cortés, un consultor fiscal de organismos públicos, privados, multilaterales, y también ha sido árbitro en soluciones de controversias internacionales de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, es decir, en el SIECA, ¿verdad? Con esto que acabo de mencionar, ¿verdad?, a simple vista, ¿verdad?, es una persona totalmente autorizada para hablar de temas fiscales. Entonces la pregunta que le hacían a él en el 2010 fue que ¿por qué la ciudadanía debe de cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales y constitucionales con el fisco si quien detenta el poder no cumple con ninguna de las obligaciones constitucionales que juró cumplir y hacer cumplir? Entonces una pregunta bien hecha, ¿verdad?, y con una intención, ¿verdad?, de querer saber qué ocurre. Entonces la respuesta que dio el doctor Julio Francisco Báez, dice que los abusos y violaciones constitucionales de políticos y gobernantes nunca justificarán el incumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos. De lo contrario, agudizaríamos nosotros mismos esta crisis ética y moral que precisamente nos hemos propuesto transformar. Entonces, en resumen, lo que el doctor aquí está contestando es que no es legal dejar de pagar impuestos. Se tiene que pagar impuestos. Yo, ¿verdad?, tomé esta respuesta, ¿verdad?, de una página web, ¿verdad? Por cualquier cosa, yo tengo el link, ¿verdad?, donde está colgada esta información y con gusto la puedo yo facilitar. Ok, entonces para entender un poco mejor, ¿verdad?, el término de desobediencia civil, vamos a buscar su definición. La desobediencia civil es cualquier acto, ¿verdad?, que esté en oposición pública a una ley o a una política adoptada por un gobierno, es decir, totalmente en desacuerdo, ¿verdad?, con el gobierno establecido. Quien lleva a cabo la desobediencia civil es porque quiere conseguir algún cambio social y a la misma vez político, ¿verdad? Entonces eso es el término de desobediencia civil. Entonces veamos lo que es la desobediencia tributaria. La desobediencia tributaria es resistirse al pago de impuestos, ¿verdad?, lo que se conoce como una resistencia fiscal o una objeción fiscal, ¿verdad?, no pagar impuestos. También es parte de la desobediencia tributaria, ¿verdad?, es parte de la desobediencia civil enfocada en la negación u oposición al pago de los impuestos. Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo es que se clasifica la desobediencia civil en sus 3 aspectos, y por lo cual es que existe un término ahí ético y moral, ¿verdad?, por el cual el contribuyente o el ciudadano se niega rotundamente, ¿verdad?, al pago de los impuestos. Entonces, ¿verdad?, para ya terminar de abordar
acerca del señor Henry David, ¿verdad? Que es reconocido como el padre de la desobediencia civil. Él justificaba, ¿verdad?, de que se negaba a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas. Esto, ¿verdad? Estamos hablando ya del año 1848. Entonces, por eso es que él tenía esa filosofía o esa mentalidad, ¿verdad?, de que no podía estar subsidiando, no podía estar financiando, no podía estar colaborando, en este caso con el Estado, si mantenía un régimen de esclavitud, ¿verdad?, o emprendía guerra de manera injustificada. Ahora bien, la cita que revoluciona el principio social de Henry David, ¿verdad?, es la idea de que, en primer lugar, ¿verdad?, nosotros somos individuos y hasta después pasamos a ser ciudadanos. Pero, ¿cómo se traduce esta cita de Henry David, verdad? En primer lugar, ¿verdad?, el hecho de ser individuo primero significa que se debe de respetar, ¿verdad?, o garantizar los derechos mínimos como individuo, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Entonces, si se cumplen esos preceptos, ¿verdad?, que como individuo tenemos derecho, en este caso el derecho humano como tal, entonces si se cumple ese principio, ¿verdad?, entonces ahora sí deberíamos de convertirnos en un soberano o en ciudadano, donde nos convertimos a aportar al Estado, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, mencionaba él de que debemos de ser individuos, ¿verdad? Y si se nos garantiza los derechos como ser humano, entonces sí podemos ser ciudadanos y aportar al Estado como debe de ser, ¿verdad? Entonces luego esta filosofía también la usó Gandhi, ¿verdad?, en su estilo de vida. Entonces vamos a abordar específicamente, ¿verdad?, las tres tendencias o las tres secciones, ¿verdad?, que tiene la desobediencia civil. En este caso, el primer punto es el aspecto moral, ¿verdad?, que pertenece lógicamente al campo de la ética normativa. ¿Por qué Henry David, ¿verdad?, sustentaba de que desde el punto de vista moral no se debía de pagar impuestos, ¿verdad? Porque él sustentaba, ¿verdad?, de que no era correcto, ¿verdad?, que si un gobierno estaba oprimiendo al pueblo, ¿verdad?, no era justo, ¿verdad?, de que ese ciudadano aportara, colaborara o hiciera su contribución, ¿verdad?, al Estado, ¿verdad?, si con ese mismo dinero pues iba a ser reprimido. Entonces, ¿verdad?, desde el punto de vista moral, ¿verdad?, es como hacer conciencia de que yo no podía aportar al Estado, ¿verdad?, impuestos, si ese mismo no era devuelto de manera satisfactoria para garantizar el derecho humano, ¿verdad?, o garantizar en este caso, ¿verdad?, algún servicio público. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, ¿verdad?, él mencionaba de que no se debía de pagar. Bueno, ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?, siempre están los especialistas tributarios, los tratadistas, ¿verdad?, donde siempre encuentran un vacío legal en la norma por el cual se hace uso, ¿verdad?, para poder sustentar o poder fundamentar el no pago de impuestos. Pero entonces nosotros vamos a ver a continuación, ¿verdad?, en las siguientes presentaciones, si es correcto o no el dejar de pagar impuestos. Pero entonces, desde la sección jurídica, ¿verdad?, ahí se queda, ¿verdad?, sin fundamento alguno. Entonces se trata más bien de un modo de presión, ¿verdad?, del pueblo hacia el gobierno,
y también un modo de expresión, ¿verdad? Donde hay un desacuerdo como tal entre las dos partes. Ahora, desde el punto de vista político, de hecho, ¿verdad? La desobediencia civil viene emanada, ¿verdad? De un descontento social donde el pueblo se puede manifestar de cierta manera tomando una decisión de no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es una expresión, ¿verdad?, de la sociedad que se rebela contra determinadas instituciones, contra determinada ley o norma, que en este caso, ¿verdad?, fue la resolución administrativa del Consejo Directivo del Seguro Social, ¿verdad? Que a continuación nosotros vamos a ver detenidamente lo que ocurrió, ¿verdad?, en su momento, y que por lo tanto, y que posteriormente al final, ¿verdad?, fue derogada, pero esto de la desobediencia civil, ¿verdad?, es meramente político, ¿verdad? Entonces ahí tenemos entonces las tres secciones, las tres facetas, ¿verdad?, en que se divide la desobediencia civil, y el cual, ¿verdad?, se sustentaba de por qué no se debía de pagar impuestos. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis acerca de la situación, ¿verdad?, del país de Nicaragua. En este caso vamos a analizar, ¿verdad?, lo que promulgó, lo que publicó, lo que estuvo a la vista, ¿verdad?, de todo, que la ACN, la Academia de Ciencias de Nicaragua, y la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, la ANCJP, recomendaron, ¿verdad?, el 31 de mayo del 2018, la desobediencia civil como una propuesta legal y cívica en contra de la crisis que se está viviendo en el país. Pero llamó, ¿verdad?, poderosamente la atención que la misma no tuvo un apoyo como tal. Entonces, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Lógicamente, ¿verdad?, de que si no hubo apoyo, estamos hablando de que si una activista social o una activista que se convirtió en política estaba incitando, ¿verdad?, o estaba invitando a los comerciantes a dejar de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces ya conocemos la historia de cómo terminó esa persona, ¿verdad?, encarcelada, y que por lo tanto, ¿verdad?, eso fue como un llamado de atención para las demás personas que se atrevieran, ¿verdad?, a dejar de pagar impuestos. Entonces, lógicamente, ¿verdad?, de que no iba a tener apoyo alguno. Ahora bien, ¿cuál es el antecedente entonces, ¿verdad?, para que se promulgara el 31 de mayo, ¿verdad?, el no pago de impuestos? La génesis de la crisis actual, ¿verdad?, en Nicaragua derivó de la violación a los artículos 114 y 115 de la Constitución, así como lo establece, ¿verdad?, en la ley 160 en su artículo número 3, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, se pretendía, ¿verdad?, hacerle una deducción del 5%, ¿verdad?, a los mencionados para gastos médicos, según lo que establecía, ¿verdad?, la divulgación de la resolución administrativa 1317 del INS, pero que posteriormente fue revocada, ¿verdad? Ahora, en términos de seguridad social, ¿verdad?, el licenciado Manuel Ruiz, un profesional autorizado, ¿verdad?, en temas de seguridad social, ¿verdad?, también él expresaba públicamente, ¿verdad?, de que había una violación, ¿verdad?, a la Constitución, ¿verdad?, con la resolución administrativa del INS. Entonces, ¿en qué consistía, ¿verdad?, esta como nota de prensa o esta publicación o este comunicado que hicieron los académicos y profesionales por la desobediencia civil? Está comunicado, ¿verdad?, público, todo el mundo tuvo acceso al mismo, ¿verdad?, donde ellos aducían de que las personas deberían de desatender la ley, ¿verdad?, porque lo que no manda ni está impedido hacer lo que ella no prohíbe, en base, ¿verdad?, al artículo 32 de la Constitución Política. Ahora, ¿en qué consistía, ¿verdad?, el dejar de hacer lo que la ley no manda? Primero era la suspensión inmediata del pago de tributos nacionales, ¿verdad?, tanto de la DGI como la DGA. Es decir, ¿verdad?, dejar de
recaudar IVA o no cobrar IVA, ¿verdad? Y no reportarlo. Y en el caso también de los tributos municipales, ¿verdad? No enterar el 1% de los ingresos brutos. Pero sí, ¿verdad? Sí hay una excepción, ¿verdad? De que de manera especial, ¿verdad? De que no se declarar las retenciones del impuesto sobre la renta de salario, ¿verdad? Pero que la excepción era de que sí se debía de declarar, ¿verdad? Las cotizaciones de seguridad social, ¿verdad? Por el mismo problema o por el mismo déficit que tiene la institución. Otro de los puntos o otro argumento legal que ellos fundamentaron, ¿verdad? En este comunicado fue lo que establece, ¿verdad? El artículo 12, ¿verdad? Del Código Tributario, ¿verdad? Recordemos que el artículo 12 del Código establece la obligación tributaria, ¿verdad? Y el 29, que es la ocurrencia del hecho generador, que posteriormente, ¿verdad? Vamos a abordar sobre el mismo. Ahora, ¿en qué consistía esto? De que si había una suspensión inmediata del pago de tributo, ¿verdad? Ya que no se estaba garantizando el sagrado derecho a la salud pública, a la educación y a la protección física, y por lo tanto dejaba, no existía, ¿verdad?, la razón de ser del cual pagar impuestos, ¿verdad?, si no se estaban garantizando, ¿verdad?, la salud, la educación y la protección. Ahora bien, si se dejaba de pagar impuestos, ¿verdad?, se pretendía que posteriormente, ¿verdad?, ellos mencionaban que las nuevas autoridades fiscales iban a promulgar una moratoria fiscal y que mediante arreglos de pago, ¿verdad?, se iba a solucionar este problema. El arreglo de pago está contemplado en su artículo 38 del Código Tributario. Y que por lo tanto, ¿verdad?, si había alguna notificación por parte de la Dirección General de Ingresos, ¿verdad?, que estos actos administrativos eran inexistentes y que no se debían de acatar. Entonces, si regresamos un poco, ¿verdad?, de la presentación, yo había hecho una extracción, ¿verdad?, del 2010, donde el doctor, ¿verdad?, había dicho claramente, ¿verdad?, de que no se podía dejar de pagar impuestos, se tienen que pagar los impuestos. Pero, ¿verdad?, al leer esta nota de prensa o este comunicado, lógicamente que a todos los nicaragüenses llamó poderosamente la atención todo lo que estaba ocurriendo en las calles, ¿verdad? Y quizás fue un estado, ¿verdad?, emocional, ¿verdad?, de quienes apoyaron esta iniciativa, pero que legalmente, ¿verdad?, no se puede dejar de pagar impuestos si usted ya facturó, si usted ya vendió, si usted ya recaudó. Usted debe de enterar ese impuesto correspondiente a la Dirección General de Ingresos. Si usted importó, usted debe de hacer su liquidación, ¿verdad?, aduanera, ¿verdad?, para poder desaduanar su producto, y que por lo tanto debe de pagar sus impuestos para poder tener su mercadería fuera del almacén fiscal. Entonces, ¿verdad?, ya para concluir sobre este tema, ¿verdad?, quizás fue un estado bien meramente emocional, ¿verdad?, de poder de apoyar esta iniciativa, pero que al final, ¿verdad?, no tuvo suficiente respaldo. Ahora bien, cuando hablamos de si ustedes recuerdan, ¿verdad?, la presentación anterior, ellos mencionaron el artículo 32 de la Constitución, el artículo 12 y 29 del Código Tributario y también el artículo 38. Pero entonces, ¿cuál sería el agregado o el aporte, ¿verdad?, de esa nota de prensa de parte de mi persona? Yo le pongo base legal, entre comillas legal, ¿verdad?, porque ya dijimos, ¿verdad?, desde el inicio de que no es legal dejar de pagar impuestos, se tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Pero entonces nosotros acá tenemos a la vista que desde mi punto de vista, desde mi juicio profesional, ¿verdad?, sí hubieron artículos de la Constitución Política de Nicaragua que fueron ultrajados, fueron violentados, ¿verdad?, y
y que a continuación, ¿verdad?, acá los presento. Por ejemplo, está el derecho a la vida, ¿verdad?, que es inviolable, de que sí hubieron demasiada muerte, demasiado derramamiento de sangre. Luego, ¿verdad?, tenemos el otro artículo, ¿verdad?, que nadie puede violar, ¿verdad?, o es inviolable, ¿verdad?, el domicilio de cada nicaragüense, que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿verdad? Así lo dice el artículo 27 de la Constitución, y que tenemos derecho a igual protección, ¿verdad?, pero que a la vista, ¿verdad? Eso no puede decir que nadie vio, ¿verdad? Eso estuvo a la vista, ¿verdad?, de que no hubo un trato por igual, a pesar de que la ley hablaba de que no habrá discriminación por credo político, ¿verdad? Y ahí yo lo dejo subrayado, pero sí hubo diferencia, ¿verdad?, entre el derecho de la igual protección. Y hay una frase, ¿verdad?, de Laine Pierce, donde dice que el poder, ¿verdad?, sin sabiduría es pura tiranía, ¿verdad? Yo creo que ahí sí hizo falta muchísimo lo que estaba lo del rey Salomón, ¿verdad? Que él era un rey, tenía poder, ¿verdad?, pero gobernaba con sabiduría. Desde mi punto de vista, un gobernante, ¿verdad?, que administra con sabiduría, es un gobernante que no gobierna. ¿Qué significa esto, que no gobierna? ¿Verdad? Porque gobernar significa administrar, significa orientar, significa legislar, ¿verdad? Pero tiene que hacer un trabajo como tal. Pero para mí el gobernante que administra con sabiduría no gobierna. ¿Por qué no gobierna? Porque no hay necesidad de estar encima de las personas, encima del pueblo, para que hagan caso, porque si todo lo está haciendo con sabiduría, no va a haber necesidad de estar encima del pueblo, ¿verdad? Porque se dejan gobernar, así de fácil. Ahora bien, ¿qué otros, ¿verdad?, articulados se pueden tomar, ¿verdad?, como alguna base legal, ¿verdad?, como siempre entre comillas, ¿verdad? El artículo 32 hablaba de que ninguna persona estaba obligada a hacer lo que la ley nos manda, ¿verdad?, que es lo que mencionaban ellos en su nota de prensa, en su comunicado. El 33, ¿verdad?, que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria. Para mí, ¿verdad?, todos los artículos que están acá sí fueron violentados. El 44, ¿verdad?, donde se garantiza el derecho de propiedad privada, ¿verdad? Entonces todo el mundo vio, todo el mundo se dio cuenta, todo está grabado, ¿verdad?, donde hubieron, ¿verdad?, los tomatierra, ¿verdad?, que de manera irregular, de manera ilegal, ¿verdad?, tomaron propiedades que no les correspondían. Ya no hay derecho a una reunión pacífica, tampoco el derecho de concentración, ¿verdad? Entonces, son algunos de los artículos que ustedes pueden ver acá. Ahora bien, el 12 y el 29 y el 38, ¿verdad?, estos tres que están acá, sí lo menciona la nota de prensa, el comunicado. El 12 habla de la obligación tributaria, ¿verdad? Sí recuerdo bien acerca de este artículo 12 de la obligación tributaria, porque la especialidad que yo tengo en impuestos, ¿verdad?, yo estudié en el Centro de Estudio Tributario, en el CETA de Managua, y mi tesis fue sobre la obligación tributaria, ¿verdad?
fueron unas 40 hojas desarrolladas sobre un artículo, y que precisamente fue este artículo 12 de la obligación tributaria. Y recuerdo, ¿verdad?, perfectamente lo que establece este artículo 12, donde existe una relación jurídica, ¿verdad?, que emana de la ley y que nace al producirse el hecho generador. En este caso, la relación jurídica es entre el sujeto activo, que es el Estado, ¿verdad?, y el sujeto pasivo, que en este caso son los contribuyentes. Conforme a esto, ¿verdad?, el sujeto pasivo se obliga a la prestación, ¿verdad?, de una obligación pecuniaria a favor del Estado. Entonces, ¿verdad?, lo que el comunicado presenta es de que si no existe esa relación jurídica, ¿verdad?, porque no se está garantizando el derecho a la salud, a la educación y a la protección ciudadana, entonces por lo tanto el contribuyente dice no debe de aportar o contribuir al Estado, ¿verdad? Esa es la justificación que se da en la nota de prensa. Ahora bien, el 29, ¿verdad?, habla de las ocurrencias del hecho generador. Aquí sí hay que aclarar, ¿verdad?, de que lo que establece el artículo 28 del Código Tributario, ¿verdad?, que habla sobre el hecho generador, es de que ¿cómo nace el hecho generador? ¿Verdad? Este nace a través de la emisión de una factura. Si yo facturo, ¿verdad?, y yo tengo la obligación del IVA, estoy obligado a cobrar el 15%. Por lo tanto, nace el hecho generador, que yo tengo que cobrar, tengo que recaudar ese impuesto, y una vez recaudado estoy en toda la obligación de reportarlo, en toda la obligación de declararlo y pagarlo, ¿verdad? Posterior, ¿verdad?, al sistema de acreditación. Ahora bien, como ellos mencionan, ¿verdad?, la creación de una ley de moratoria fiscal, era de suponerse, ¿verdad?, de que si existe esta moratoria fiscal, posteriormente pues se podría hacer perfectamente lo que es el arreglo o las facilidades de pago en base al artículo 38 del Código Tributario. Otros artículos, ¿verdad?, que hablan de que antes de pagar impuestos, ¿verdad?, se tiene que garantizar el salario, de lo que establece el 52 del Código Tributario en lo que es la prelación tributaria. Ahora, en base al artículo 128 del Código, ¿verdad?, habla de la inaplicabilidad de multa por causa justa, ¿verdad?, pero el 128 aplica solamente, ¿verdad?, para los hechos sancionados en los artículos 126 y 127 de este código, cuando el contribuyente, ¿verdad?, pruebe la circunstancia constitutiva de causa justa determinada por la presente ley. Y por lo tanto, ¿verdad?, se complementa con el artículo 129, que habla de las circunstancias consideradas como causa justa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, los 4 numerales considerados como causa justa. Ahora bien, también, ¿verdad?, había un video ahí en YouTube que hablaba acerca del artículo 89, ¿verdad?, de que se debe garantizar en primera instancia el salario y las prestaciones sociales previo, ¿verdad?, al pago de impuestos. Y por último, acá tenemos, ¿verdad?, otro de los pensamientos o filosofía de vida del señor Henry David, donde él mencionaba que hay que actuar de acuerdo al imperativo de la propia conciencia, y si existen leyes injustas no se deben acatar, ¿verdad? Esto en base, ¿verdad?, a la primera sección, ¿verdad?, del aspecto moral que él abordaba para dejar de pagar impuestos. Ahora bien, ¿cuál era el resumen del comunicado de la ACN y la ANCJP? En este caso era que no se estaba garantizando el derecho a la salud, el derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la educación. Pero entonces yo me di a la tarea, ¿verdad?, de ver
¿por qué es que no se estaba garantizando estos tres derechos que lo contempla la Constitución política? Entonces, yo me di el espacio, ¿verdad?, para ir a investigar, y desde mi punto de vista, ¿verdad?, no se estaba cumpliendo lo que establece la ley 423 en su artículo 5, numerales 239, su artículo 7, numeral 1, artículo 8, numeral 1, 2, 3, 5, 6, y por supuesto lo que establece el artículo 59 de la Constitución. Desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad?, había una... se está violentando, ¿verdad?, el artículo 26, 33, 44 de la Constitución, y en el caso de la educación, lo que establece el artículo 58 de la Constitución. Entonces, según el comunicado, ¿verdad?, decía que no se deben de pagar impuestos desde el punto de vista moral y ético. Además, ¿verdad?, de que según ellos se rompía, ¿verdad?, se fracturaba la relación jurídica que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero, ¿verdad?, el pero, en mi punto de vista, no es legal dejar de pagar impuestos. Ok, entonces ahora vamos a ver cuáles son los argumentos legales del por qué se deben de pagar los impuestos. La desobediencia tributaria es un concepto de no pago de impuestos, como una desaprobación, ¿verdad?, al manejo de políticas de un Estado. Pero hablamos de concepto de no pago de impuestos, ¿verdad? No hablamos de que tenga un sustento legal como tal. Porque, por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución es un artículo general que determina que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. No obstante, la ley es clara, ¿verdad?, al establecer que la obligación tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador, ¿verdad? En base al artículo 12 del Código, lo anterior nos lleva a deducir que la obligación tributaria se produce en el momento que se da el hecho generador. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, ¿verdad?, si usted ya facturó, si usted ya recaudó, está obligado a declarar y a enterar. El 21 de que la ocurrencia del hecho generador, ¿verdad?, se considera realizado desde el momento en que se hayan realizado los actos o circunstancias materiales, que en este caso el acto es la facturación, para que se produzcan los efectos que normalmente corresponden. Ahora bien, siempre con los argumentos legales de por qué se debe pagar impuestos, según el artículo 129 del Código Tributario, referido a las circunstancias consideradas como causas justas, son aplicables solamente aquellas acciones justificadas de infracciones administrativas, es decir, lo que establece los artículos 126 y 127 del Código Tributario, dentro de los cuales no abarca el no pago de impuestos. Por lo tanto, se debe de pagar impuestos. Aunque no esté de acuerdo, ¿verdad?, con las acciones del gobierno, aún así se tiene que pagar los impuestos. Lo más práctico en este caso sería como lo hicieron, ¿verdad? Un paro nacional, dejar de vender, dejar de facturar y dejar de contribuir con el gobierno. Ahora bien, cuando hablamos de no pagar impuestos, tenemos el concepto de mora, el cual el artículo 130 lo define como la falta total o parcial de pago de los tributos desde el vencimiento del plazo para su cumplimiento sin necesidad de requerimiento alguno. Ahora, ¿qué es lo que establece la disposición técnica 09 de 2006, ¿verdad?, que está referida a las infracciones y sanciones tributarias? Señala en su dispone 12º, ¿verdad?, que el director del GRACO podrá dispensar hasta el 100% de las sanciones indicadas en el ordinal quinto de esta disposición, y este ordinal, ¿verdad?, quinto, menciona infracciones de los numerales 126 y 127 del Código Tributario, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad?, que ninguno de estos artículos abarca el no pago de impuestos. Ahora, hay que poner mucha atención, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se pagan los impuestos, ¿verdad? Entonces hay que revisar bien lo que establece la ley 641, que es el Código Penal, que abarca lo que es la defraudación tributaria
la apropiación de retención impositiva, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, las sanciones que aplican para las infracciones contables en el caso de llevar una doble contabilidad. Entonces, ¿qué concluyo yo al final de todo este argumento técnico que he hecho? Que la desobediencia tributaria, ¿verdad?, no es una medida legal o avalada totalmente por la ley, ¿verdad? No obstante, es una medida de presión o de protesta en contra del Estado estrictamente política. Entonces, ya saben, ¿verdad? El que trate de aplicar la desobediencia civil o desobediencia fiscal, ¿verdad?, tendrá sus consecuencias legales. El artículo 32 de la Constitución es un artículo general que no garantiza la legalidad de la desobediencia tributaria. Por lo tanto, se debe de pagar impuestos. Esto, ¿verdad?, que yo menciono de que se debe de pagar, que mucho insisto, ¿verdad?, es desde el punto de vista legal. Quizás, ¿verdad?, los que implementen la desobediencia es un estado de rebeldía como tal. El artículo 129 del Código Tributario, referido a las circunstancias consideradas como causa justa, no aplica para el no pago de impuestos, ya que el artículo 129 aplica solamente para las infracciones administrativas, que eso solamente lo establece el 126 y 127 del Código Tributario. Ahora, el concepto aplicable al no pago de impuestos es el de mora, ¿verdad?, establecido en el 130 del Código Tributario. Ahora, ¿qué pasa si no pago impuestos? Automáticamente, ¿verdad?, como estamos bajo una declaración automatizada, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la VET o la ventanilla electrónica tributaria se va a bloquear al considerar a ese contribuyente como un insolvente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No voy a poder generar mi solvencia fiscal, ¿verdad?, no voy a poder emitir órdenes de trabajo para las imprentas, no voy a poder dar a hacer papelería. Y si yo soy un contribuyente que hago uso, ¿verdad?, de los CCTE, del certificado de crédito tributario electrónico, y estoy insolvente, no voy a poder emitir, ¿verdad?, las franquicias, ¿verdad?, o los certificados de crédito tributario para poder exonerarme de determinado impuesto. Entonces, este ha sido prácticamente las conclusiones que yo he podido analizar, concluir, y que por lo cual, ¿verdad?, se tiene que pagar los impuestos correspondientes. Yo estoy seguro, ¿verdad?, de que a pesar de que la resolución administrativa del INS fue revocada, estoy más que seguro que a finales de este año, sea diciembre o enero del 2019, estoy seguro de que viene una reforma fiscal para el Seguro Social. Además, ¿verdad?, de que toda esta crisis que lleva a la fecha, el cierre de empresa, el despido de personal, ¿verdad?, esto tiene su efecto macroeconómico y que va a tener su impacto, ¿verdad?, en las finanzas públicas del Estado, y que también estoy seguro de que para enero del 2019, a más tardar marzo 2019, entre enero y marzo 2019, vienen también reformas fiscales a la ley de concertación tributaria. Probablemente lo que puede ocurrir, ¿verdad?, es que como ya hay un descontento entre el sector privado y el Estado, lo más probable es de que las reformas fiscales vengan alineadas, ¿verdad?, a ir desapareciendo las exoneraciones fiscales, vengan alineadas para que el que tenga más ingresos pague más, ¿verdad? Y hay que estar muy alerta, ¿verdad? Estoy seguro de que en cuanto nomás salgan esas propuestas de reforma, ¿verdad?, la vamos a analizar cuidadosamente, así como lo hicimos con la desobediencia civil, y que con todo el gusto vamos a aportar,
¿verdad? Para que ustedes puedan tener a mano esta información. Los invito, ¿verdad? Siempre a suscribirse a mi canal en YouTube, ¿verdad? Y una vez suscrito, ¿verdad? Hay que darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo.